Tras una exhaustiva investigación bibliográfica en archivos y la búsqueda de testigos aún vivos, Ana Andreu Vaquero nos presenta esta novela histórica en la que quizás lo más importante no sea la historia de la Segunda Guerra Mundial, que les sirve de contexto. Lo que los lectores recuerdan no es tanto el terrible conflicto armado, sino el personaje de Mafalda de Saboya, la segunda hija de Víctor Manuel III, rey de Italia, nacido en 1902. Evidentemente, la tragedia que pone punto final a la existencia de la princesa Mafalda en 1944 conmueve, encoge el corazón del lector, pero son las circunstancias que arrastran a la princesa al campo de trabajo de Buchenwald, la manera de hacer frente a esa situación, lo que finalmente conmociona al lector y le lleva a percibir como propia la inquietud que lacera el corazón de Mafalda, quien llega a interrogarse en qué medida habría contribuido con su silencio, con su inacción, al dolor que padece Italia, Europa, el mundo. Esa terrible advertencia de su conciencia que la perturbó hasta el final de sus días, junto con la angustiosa separación de su familia, llevada a cabo con alevosía, sin aviso previo y con engaño por parte de las autoridades nazis, fueron su martirio durante los meses que Mafalda permaneció secuestrada en Buchenwald. La venganza de Hitler, de un Hitler paranoico que comenzaba a vislumbrar su derrota y que sintió como traición a su persona la impotencia del pueblo italiano para continuar luchando dentro del Pacto del Eje, buscó con el castigo del secuestro de Mafalda el sufrimiento de su padre, el rey Víctor Manuel III, huido y escondido tras haber retirado a Italia del conflicto armado y haber negociado y firmado en secreto un armisticio con los aliados. Hitler igualmente detuvo y mantuvo en campos de concentración a Philipp de Hesse, esposo de Mafalda, acusándole de traición, obviando la colaboración prestada por este príncipe alemán que había contribuido con su formación y conocimiento en arte al latrocinio llevado a cabo por Hitler de los tesoros histórico-artísticos expropiados en los países europeos invadidos. Durante la primera parte de la novela, Mafalda de Saboya, princesa de la casa reinante en Italia, es un mero testigo del ascenso al poder de un Mussolini que poco a poco llegó a dominar todos los estamentos mediante la publicación de leyes con las que iba coartando las libertades del pueblo, de la prensa, del parlamento, etc. Un Mussolini objeto de una admiración casi adolescente de Hitler. Un Mussolini que permitió a Hitler la ocupación de Austria, más por no tener medios militares y de armamento para enfrentarse a él que por sometimiento. Tras la detención, Mafalda como personaje se desarrolla y llega a ocupar el pensamiento del lector hasta el punto de hacerle olvidar el sufrimiento de la guerra y todos sus padecimientos, tanto los de Italia como los de Europa. El personaje de Mafalda crece para ocupar el pensamiento y el corazón del lector, hacerse con él, trasladar a ese lector el dolor de su propia alma. Incluso las terribles circunstancias de la guerra quedan difuminadas en la conciencia del lector que vive la angustia de Mafalda ante la posibilidad de que los suyos nunca lleguen a saber de su terrible final. Ana Andreu Vaquero pergeña así el personaje de una mujer que en su situación habitual de representante de la Casa Real se limitaba a transitar por la vida y que solo el devenir de su trágico destino la engrandece hasta convertirla en una hermana italiana en la memoria del pueblo italiano.